Clase 7, tema 3.4, diseño e implementación de funciones. Vamos a ver el tema de funciones. Vamos a comenzar definiendo lo que es una función. Dice aquí que una función es un fragmento de código con un nombre asociado, ¿sí? Que realiza tareas o ejecuta un bloque de instrucciones y devuelve un valor, ¿sí? Y cada nombre de función tiene asociado un nombre, un fragmento de código que ejecuta. Las funciones que no devuelven valores se le llaman procedimientos, ¿sí? Pero aquí en Python no existe. Entonces, la sintaxis para definir o construir una primera función le pone siempre la palabra def, espacio, el nombre de la función, y lo que está entre paréntesis son los parámetros, los valores de las variables con que va a trabajar la función. Y ahí enseguida se le pone dos puntos, ¿sí? Dos puntos, y enseguida abajo el bloque de código indentado que va a pertenecer a esta función que se va a ejecutar. Es decir, la palabra clave o reservada def, seguida el nombre de la función entre paréntesis. Entre paréntesis se le llaman, lo que está dentro de paréntesis son los argumentos separados por comas, ¿sí? Tienen que estar separados por comas. Y a continuación en otra línea abajo, pues, indentado y después todos los dos puntos. Tendríamos las líneas de código que conforman el código ejecutado por la función, ¿verdad? Y aquí definimos la primera función con sus parámetros y su bloque de código, ¿sí? ¿Qué hace esta función? Imprime los valores de la variable paran 1, paran 2. Entonces esta es la sintaxis general para definir una función y empezarla a utilizar. Pasamos al código, un ejemplo, a un algoritmo resuelto. Aquí lo que estoy haciendo es que en las primeras tres líneas estoy declarando tres variables que van a servir como parámetros para que las funciones trabajen. Se define una primera función que se llama mi función 1. Recibe un solo parámetro. ¿Qué va a hacer? Este es documentación. Esto no se imprime en pantalla. Pero dentro de esta función va a ejecutar un bloque de instrucción, una instrucción que dice print el valor del parámetro 1, ¿sí? Va a imprimir el valor del parámetro 1 que fue pasado. El valor de la variable parámetro 1 fue pasado como parámetro a esta función llamada mi función -1. Y la otra función, se define otra función que se llama mi función, va a recibir como parámetro dos variables, los valores de estas dos variables que están pasadas como parámetros en esta función. Y esta función lo que va a hacer es imprimir, ¿sí?, en pantalla este texto, este bloque de código, el valor del parámetro 1, el valor del parámetro 2. Ese va a ser la función, lo que va a realizar esta función llamada mi-función. Hay una tercera función que se llama mi función 2, ¿sí? Definimos una función llamada mi función 2 que va a trabajar con tres valores, con tres parámetros que están pasados, tres valores de estas tres variables llamadas parámetro 1, parámetro 2, parámetro 3, pasadas como parámetros, ¿sí? Y lo que va a hacer esta función es imprimir, ejecutar este bloque de código cuando la mandemos llamar o cuando la ejecutemos. Va a imprimir el valor del parámetro 1, del parámetro 2, del parámetro 3. Esa es la función que va a realizar ese trabajo, la ejecución, el resultado. Y aquí definimos en la parte de abajo otra función llamada suma 2. ¿Qué va a hacer esta? Va a recibir dos valores y esta instrucción return indica que va a retornar la suma de los dos primeros parámetros, ¿sí?
se define otra función que se llama suma 3, que va a recibir tres valores, que va a recibir los valores de las tres variables pasadas como parámetros, y lo que va a retornar, este return significa retornar, va a retornar la suma de los tres primeros parámetros, de los primeros tres valores de las tres variables pasadas como parámetros aquí, ¿sí? Aquí entran los valores y aquí trabaja la función, ese código que pertenece a esa función, y retorna la suma de esos tres valores. Definimos otra función que se llama mayor-2, va a recibir dos valores, va a recibir dos valores de las variables parámetro 1, parámetro 2. Siempre al definir la función siempre hay que poner estos dos puntos, si no le marca error el compilador. Aquí comparo el valor del parámetro 1 con el valor del parámetro 2, y si es verdadera esta función, esta condición, esta estructura selectiva, retorna el valor del parámetro 1, ¿sí? Porque según aquí comparé que sería el mayor, y si parámetro 1 no es mayor que parámetro 2, entonces si no, retórname el valor de parámetro 2, ¿sí? Y aquí por último el código, aquí imprimimos aquí mandamos llamar, fíjense, aquí mandamos llamar la función suma 2 y retorna el valor. Aquí en esta segunda línea, esta otra línea, mando llamar la función suma 3, que arroja el valor de la suma de los tres primeros parámetros. Y aquí mando llamar la función mayor-2, que arroja el mayor de dos parámetros, el mayor de los valores de los primeros dos parámetros, o sea, parámetro 1 y parámetro 2. Entonces, analizando este algoritmo resuelto como actividad, tienen que realizar la actividad, la siguiente actividad. En esta actividad ya está explicado aquí cada bloque de código de este algoritmo que acabo de presentar, qué hace y todo en cada línea. Y aquí viene el algoritmo completo resuelto. Como actividad ustedes van a hacer este problema propuesto, ¿sí? Hay que analizarlo, verlo, resolverlo, ¿sí? Tiene que arrojar, lo que tiene que hacer es definir funciones, nuevas funciones, aparte de las que ya tiene este algoritmo resuelto, y que arroje estos resultados. Hay que registrarlos en la tabla, ¿sí? El algoritmo completo ya no hay que registrarlo en la tabla, sino hay que ponerlo aquí, donde dice algoritmo completo en la bajito, y luego donde dice diagrama de flujo, dice poner el algoritmo aquí completo y poner el diagrama de flujo aquí, ¿sí? Esa sería la actividad del problema propuesto.